Saludos nuevamente a todas las personas que están visualizando esta serie de videos en los cuales estamos analizando los métodos para resolver un sistema de ecuaciones lineales de orden 2×2. Recordemos que estas ecuaciones, estos sistemas de ecuaciones, se caracterizan por tener dos ecuaciones y también dos variables, ¿sí? Anteriormente habíamos determinado ya los pasos, el proceso para aplicar el método gráfico. Y luego ya hablábamos del método analítico. Dentro del método analítico teníamos algunos métodos. El primero que trabajamos fue el método de igualación. Posteriormente trabajamos el método de sustitución. Y el día de hoy vamos a ver otro método analítico cuyo nombre es el de reducción. ¿Sí? Espero que sea de su agrado y que se pongan pilas porque es otro método muy fácil siempre y cuando me pongan mucha atención. ¿Sí? Entonces, como siempre, tenemos una serie de pasos para aplicar este método de reducción. Pero primero hay que tener en cuenta algo. Este método, a diferencia de los anteriores, tiene sinónimos, ¿sí? Como estamos viendo en la pantalla, también se le conoce como método de eliminación. Les comento que tiene ese nombre porque vamos a eliminar una u otra variable. Y también se le conoce como el método de suma y resta. También porque vamos a sumar una ecuación del sistema con la otra ecuación. Y les adelanto que para eso vamos a hacerlo de manera vertical. Ya vamos a verlo, ¿sí? Este método consiste, como ya les había adelantado un poquito, en que debemos eliminar una variable del sistema. Y el primer paso que obviamente tenemos que tener en cuenta es que vamos a elegir la variable que vamos obviamente a eliminar del sistema. Les recuerdo que de preferencia hay que trabajar, si es que hay, con la variable cuyo coeficiente numérico es el 1. Si es que no, pues no hay ningún problema. Entonces recordemos, el primer paso consiste en elegir la variable que vamos a eliminar del sistema, ¿sí? Posteriormente tenemos que determinar el mínimo común múltiplo tanto de la variable de la primera ecuación como de la segunda ecuación. Aquí entra un nuevo término, un nuevo concepto de algo que se llama mínimo común múltiplo. Para eso quiero ponerles el siguiente ejemplo, concéntrese mucho. Hablemos de dos números, el 2 y el 3. El 2 tiene muchos múltiplos. Primero el 2 mismo, porque 2 por 1 es 2. Después el 4, porque 2 por 2 es 4. Otro múltiplo del 2 es el 6, que es el que nos va a interesar el día de hoy. Otro múltiplo es el 8, el 10, el 12 y así podemos hablar de largo. Eso con respecto a los múltiplos del 2. Pero ahora hablemos del 3. El 3 también tiene múltiplos. Por ejemplo, el 3 mismo, porque 3 por 1 es 3. También el 6, ¿por qué? Porque 3 por 2 es 6, ¿sí o no? Después hablaríamos de otro múltiplo del 3, del 9, porque 3 por 3 es 9. Podemos hablar del 12, del 15, del 18, el 21, etc. Recordando las tablas del 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué les señalo esta parte? Porque tanto el 2 como el 3 tienen muchos múltiplos, muchos, infinitos. Pero cuando hablamos del mínimo común múltiplo, nos referimos de todos los múltiplos de uno u otro número que tenemos que tomar el más pequeño y que sea común para ambos. Por ejemplo, si yo le pido el mínimo común múltiplo del 2 y del 3 es el 6. Recordemos por qué. Porque uno de los tantos múltiplos del 2 es el 6. Y otro de los tantos múltiplos del 3 es el 6 también. Pero pensemos en otro múltiplo que sea común tanto para el 2 y el 3. ¿Qué les parece el 12? El 12 también es múltiplo del 2 y también es múltiplo del 3, pero no es el mínimo. Podemos también hablar del 18, del 24, del 36 y demás. Todos esos son múltiplos que obviamente están relacionados tanto con el 2 como el 3. Pero de todos esos, el más pequeño es el 6. Entonces, esa parte hay que tomar en cuenta para trabajar en esta situación. ¿Sí? Recordemos que el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño que está relacionado tanto con un número como con otro. Inclusive pueden ser 3 o más. ¿Sí? Entonces, eso con referencia al segundo paso, ya que tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo del coeficiente numérico de la variable que hayamos seleccionado para eliminar. Posteriormente, nosotros, de ser el caso, tendremos que multiplicar la primera o la segunda ecuación para lograr obtener ese mínimo común múltiplo, para posteriormente sumar o restar las ecuaciones entre sí.
Cuando nos referimos al cuarto paso, implica que ya tenemos que disponer de una nueva ecuación, toda vez que ya hayamos sumado o restado entre sí. En el quinto paso, ya no tendremos las dos variables, solamente tendremos una. Ojo en esta parte, una. Debe quedarnos ya solamente una, porque de ahí tenemos que despejarla, obviamente obteniendo su valor numérico, ya que en el sexto paso, como estamos viendo ahí, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que reemplazar el valor numérico que obtuvimos antes en el sistema para obtener en cambio la otra variable, ¿sí? Como ya sabemos del proceso así de forma leída, sin práctica es un poco confuso, así que le vamos a llevar como siempre a dos ejercicios y luego hay dos propuestos para ustedes, ¿sí? Vamos al primer ejercicio. Como estamos viendo ahí, nos proponen un sistema de ecuaciones para que apliquemos el método de eliminación. Recuerde que el método de eliminación es lo mismo que el método de reducción y también suma y resta. No se olvide de eso, ¿no? Entonces el sistema es 3x más y igual a 10 en la primera ecuación y en la segunda es menos 4x más y igual a menos 11. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, siempre hay que nombrar a las ecuaciones para después manejarlas adecuadamente, ¿sí? Y vamos al primer paso. Vamos a elegir la variable a eliminar del sistema. Obviamente tenemos dos opciones acá. La primera es que podemos eliminar la variable x, ¿no es cierto? Pero quiero que vea ahí. En la primera ecuación, al lado de la x del lado izquierdo, está el 3. Y en la segunda, al lado de la x, está el menos 4. Entonces podríamos hacerlo, no digo que no, pero el proceso podría tornarse un poco largo. Ahora en cambio, si nos referimos a la variable y, quiero que vea usted ahí. Obviamente tal vez alguien no recordará y dice, ahí no hay coeficiente. Sí hay, pero no lo escribimos porque se sobreentiende. Tanto en la primera como en la otra estaría el número 1. ¿Sí? Entonces vamos por lo pronto, para ir de menos a más, vamos a eliminar esa variable y. ¿Sí? Entonces en el segundo paso indicaba que de ser el caso tenemos que determinar el mínimo común múltiplo de esos coeficientes. Pero recordemos, y ahí está activada en la animación, que obviamente está el 1. ¿Sí? Entonces, si queremos obtener el mínimo común múltiplo de esos unos, en este caso es sumamente sencillo, como le había dicho anteriormente, sería el 1. Entonces ya tenemos algo muy avanzado, porque tanto el coeficiente de la y de la primera ecuación es 1, y el coeficiente de la y de la segunda ecuación también es 1. ¿Sí? Ya tenemos algo muy adelantado. Entonces en el tercer caso tenemos que multiplicar, si es así, si es necesario, obviamente por un valor numérico. ¿Para qué? Para que se elimine una variable. Quiero que usted vea qué es lo que va a pasar si no aplico el tercer caso. Entonces tal vez usted se confía y dice, el profe ya nos dijo, o sea que como está el 1 ya está. Entonces, como les había dicho igual antes, vamos a trabajar de forma vertical, ¿sí? Lo de las x con las x, lo de las y con las y lo de los términos independientes con los términos independientes. Así que quiero que usted vea qué pasaría si no multiplico. Con respecto a la x tendría que operar 3x menos 4x. Como usted recordará son términos semejantes, así que 3 menos 4 es menos 1. Pero como estamos trabajando con la x, ¿sería cuánto? Menos 1x o directo menos x. Ya, hasta ahí digamos que vamos bien. Ahora con respecto a la y. Arriba en la primera tengo 1y y abajo tengo 2y. Sumado, perdón, 1y también en la segunda, ¿no? Si sumo 1y más 1y, usted ya sabe que me queda 2y. Y aquí hay una complicación. Porque tenemos la x y tenemos la y. ¿Y cómo se llama este método? Eliminación o reducción. Y aquí hemos eliminado, nos hemos deshecho de alguna variable, no. Obviamente al otro lado 10 menos 11 me queda menos 1. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que aquí me queda menos x más 2y y es igualado a menos 1. Y aún no se me va ni la x ni la y. Por lo tanto, algo está mal. Ese es un indicativo de que tenemos que hacer algo más. Como les había dicho ahorita, como que me equivoqué a propósito para que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Ya sea a la primera o a la segunda ecuación, como dice ahí el tercer paso, de ser el caso debemos multiplicar. Pero queremos que se elimine la y. ¿Cómo hacemos que se elimine algo? Piensen esto. 5 menos 5, 0. 8 menos 8, 0.
20 menos 20, 0. Y o 1y menos 1y, ¿cuánto es? 0. Entonces, en la segunda ecuación con respecto a la y, tenemos que hacer que ese 1y no sea positivo, sino sea negativo. ¿Por qué, profe? Porque tiene que eliminarse en algún punto. Y alguien dirá, ¿y la x? La x no nos importaba, porque al inicio elegimos la y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como usted está viendo, multiplicar a ambos lados de la segunda ecuación por menos 1. Este es el axioma multiplicativo de una igualdad, que lo que le multiplico al un lado, le multiplico al otro lado. Y con eso quiero que usted vea, tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Menos 1 con menos 4x o por menos 4x, me quedaría ¿cuánto? 4x positivo, ¿sí? Luego, menos 1 por 1y, menos por más es menos, así que en definitiva en vez del 1y, ahora es menos 1y, ¿sí? Y al otro lado también hay que hacerlo. Menos 1 por menos 11 me queda en cambio 11 positivo, ¿sí? Entonces quiero que usted vea, al hacer esto, al aplicar este axioma, que debe hacerlo de acuerdo al ejercicio, no es que siempre se lo hace, a veces es necesario, a veces no. Ahora sí vamos a operar de forma vertical, pero para eso vamos a trabajar con el cuarto paso. Como dice ahí, tenemos que disponer de las nuevas ecuaciones. Recuerde que la segunda la multiplicamos por menos 1 y cambia un poquito. Y tenemos que operarlas entre sí. Entonces tenemos que hacer de forma vertical, como les había dicho. Y ahora sí, mire, con respecto a la x, 3x más 4x, como usted ya sabrá, nos queda 7x. Y 1y menos 1y prácticamente se anula. Tendríamos que poner debajo el 0, pero el 0 en matemáticas significa el vacío. No hay nada, por lo tanto es mejor evitar el 0 ya que puede traer complicaciones después. Así que como 1y menos 1y nos queda 0, prácticamente desechamos. Y aquí ya estamos hablando propiamente de este método, de eliminación. Ya se fue las y. O de reducción, ya solamente tenemos todo en términos de x. Y en cambio con respecto a los numeritos, a los términos independientes, 10 más 11 es 21. Ojo acá, estamos trabajando con los signos que están a la izquierda de cada término de cada número. Tiene que estar pilas allí. Por lo tanto, mire, me queda una nueva ecuación que es 7x igual a 21. Por lo tanto, vamos al quinto paso, que implica que acá debo despejar la x. De ahí, como el 7 está multiplicando a la x, pasaría al otro lado a dividir, así que me queda 21 entre 7. Y simplificando la séptima de 7, 1 y la séptima de 21 es 3, como usted ya sabrá, me queda que la x es igual a 3. Ya tenemos la primera respuesta. Con la primera respuesta vamos ahora a la segunda respuesta. Para eso hablamos del sexto paso, que es muy similar a todos los del método analítico. Como ya tenemos la una variable, ahora vamos a reemplazar en el sistema para obtener la segunda. Por lo tanto, recuerda, el sistema está allí. Así que hay que recordar que a la x me quedó igual a 3 y voy a reemplazar en el sistema, y en este caso voy a trabajar con la primera. Me quedaría 3 multiplicado a 3 sumado y, eso es igual a 10. Entonces, ¿qué hacemos primero? Esa multiplicación. 3 por 3 es 9 y me quedaría 9 más y es igual a 10. Pero para que la y esté solita, está sumándose ese 9. Así que como está sumando, pasa al otro lado a restar. Y me quedaría que la y es igual a 10 menos 9. Me parece que ya es claro cuál va a ser la respuesta de la y. Así que la respuesta es que la y es igual a 1. Entonces, mire, ya tenemos la solución de la x, ya tenemos la solución de la y, así que ya tenemos ahí la respuesta como usted está viendo. Nuevamente, como este sistema tiene una solución para cada variable, hablamos de un sistema compatible determinado, ¿sí? Ya. Vamos ahora a trabajar con un segundo ejercicio, ¿no es cierto? Y hay obviamente que concentrarse porque este le cambió un poquito. Le tomé un poquito más difícil para que usted vea las variantes que pueden haber acá. Nuevamente nos pide que apliquemos el método de reducción. ¿Cuál era el otro método de acá? De eliminación. Y el último método, o sea, el último sinónimo, ¿cómo también se le conoce a este método? De suma y resta. Tiene 3 nombres. Reducción,
eliminación o suma y resta. Son los tres sinónimos de este método, ¿no? Ya. Entonces, mira, ahí tenemos ya el segundo ejercicio, el segundo sistema del día de hoy. Obviamente, como ya les dije antes, tenemos que renombrar. Así que vamos al primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ya. El primer paso en este método consiste en seleccionar la variable que queremos eliminar. Recuerde que así se llama el método. Y en este caso yo he dispuesto que ahí vamos a eliminar la variable x. ¿Sí? Puede ser la y, puede ser la que usted quiera. ¿Sí? Para el segundo paso, aquí viene lo bueno. En el segundo paso tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de los coeficientes de la x en este caso. Entonces tendríamos que encontrar el mínimo común múltiplo del 2 y del 3 que usted acaba de ver en la animación. Entonces, como ya habíamos dicho antes, del 2 tengo muchos múltiplos, del 3 también tengo un montón de múltiplos. Debo encontrar un múltiplo que esté relacionado tanto con el 2 como el 3, pero que sea el más pequeño. Por eso se llama mínimo común múltiplo. Repito, del 2 y del 3, el primer múltiplo más pequeño es el 6. Luego está el 12, luego está el 18, el 24 y etc. Pero de todos esos, el más pequeño, como ya dijimos, el 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de ambos es el 6. Ese 6 es importantísimo, es clave y lo vamos a utilizar en el siguiente paso. En el tercer paso, decíamos que de ser necesario, y en este caso lo es, tenemos que hacer que el coeficiente que era 2 de la primera ecuación se convierta en 6 y el coeficiente 3 de la segunda ecuación también se convierte en ese 6 del mínimo común múltiplo. Entonces, mire por favor en pantalla tenemos la primera ecuación y tenemos la segunda. Entonces yo le pregunto a usted, para que ese 2 se convierta en 6, ¿por cuánto multiplicamos? Por 3. 2 por 3, 6. Y mira lo interesante de esto, que el 3 es el coeficiente de la segunda ecuación. ¿Se da cuenta? Y ahora, ¿cómo hacemos para que ese 3 se convierta también en 6? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 6? Es el 2. Y de nuevo, mire por favor la coincidencia, ese 2 está allí. Entonces en este método todo está ahí. Entonces, mire por favor, teníamos el 2 y el 3 que debemos convertirlo en 6. Así que el 2 de la primera ecuación vamos a multiplicar en la segunda. Y en cambio, el 3 de la segunda ecuación vamos a multiplicar arriba en la primera, como usted está viendo. ¿Sí? Me gustaría que se tome un tiempito ahí para analizar lo que hicimos. Repito, prácticamente los coeficientes fueron abajo, ¿no? Del 2 fue abajo a la segunda ecuación y el 3 fue arriba en la primera ecuación. ¿Sí? Ahora vamos al cuarto paso en el cual tenemos que generar nuevas ecuaciones, para lo cual tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Así que en la primera ecuación, 3 por menos 2x es menos 6x. Luego, 3 por 3y es ¿cuánto? 9y. Y luego 3 por 14 es ¿cuánto? Es igual a 42. ¿Ya? Quiero que vean la primera ecuación, ya tengo el 6 al lado de la x. Muchos me dirán, ¿es menos 6? Sí. Recuerde que después tenemos que hacer de forma vertical. Así que el 1 debe ser negativo y el otro positivo. ¿Se acuerdan del ejercicio 1? El 1 era más y el otro menos y. Deben estar con signos cambiados para que obviamente se anulen. Entonces ya tenemos una buena parte. Ahora vamos a distribuir en cambio el 2 en la segunda ecuación. 2 por 3 de x es 6 de x. Y 2 por menos y es menos 2y. Y al otro lado, 2 por menos 14 es menos 28. ¿Sí? Entonces, mire, ya tenemos unas nuevas ecuaciones que obviamente parten del sistema de ecuaciones original. Así que vamos a operar de forma vertical. Lo de las x con las x, lo de las y con las y lo de los términos independientes con los términos independientes. Así que menos 6x más 6x se anula. Ya dijimos que si son los mismos con signos contrarios, se anulan. Por lo tanto, miren, como al inicio dijimos, seleccionábamos la x y estamos eliminando la x. Ahora, 9y menos 2y es ¿cuánto? 7y. Y por último, 42 menos 28 es 14. En este punto ya estamos trabajando con el quinto paso y ahí obviamente tenemos que despejar la y.
A la y le está multiplicando el 7, por lo tanto pasaría a dividir y me quedaría que la y es igual a 14 entre 7. Simplificando la séptima de 7, 1 y la séptima de 14, 2, por lo tanto ya tenemos la primera respuesta y es que la y es igual a 2. ¿Sí? Eso. Y ahora vamos en cambio al sexto paso en el cual tenemos que ese numerito reemplazar el valor de la y, el valor numérico, reemplazar en el sistema. Entonces mira, ahí tenemos el sistema y vamos a reemplazar la y igual a 2 en el sistema, así que me queda lo siguiente. De allí usted puede tomar la primera o la segunda ecuación y despejar en este caso la x. Mire, para este caso estamos trabajando con la primera ecuación y es menos 2x más 3 multiplicado al 2 y es igual a 14. Primero hago la multiplicación y me quedaría menos 2x más 6. ¿Por qué más 6? Porque 3 por 2 es 6 y es igualado a 14. Despejar la x implica que esté solita, a ese lado derecho. Así que le está estorbando el 6 y el menos 2. Pero el menos 2 le está multiplicando, ¿no? Y el 6 obviamente está sumando. Así que, ¿qué le mando al otro lado primero? ¿El menos 2 o el 6? Espero que usted haya dicho que el 6 positivo que estaba sumando, ¿no? Como estaba sumando, pasaría al otro lado a restar. Así que me quedaría menos 2x es igual a 8, porque 14 menos 6 es 8. Y al último sí, ese menos 2 que le está multiplicando a la x pasa a dividir, pero recuerde que pasa a dividir con todo y signo negativo, ¿no? Así que aplicando ley de signos y simplificando todo, me queda que la x es igual a menos 4. Por lo tanto, ya tengo el resultado de la primera variable como de la segunda, así que podemos indicar que la respuesta es que x es igual a menos 4 y y es igual a 2. Nuevamente, hablaríamos de un sistema compatible determinado porque tiene una única solución. ¿Sí? Ahora viene la parte en la cual usted va a emplear lo que yo le acabé de enseñar. Como ya sabe, tenemos el primer ejercicio propuesto, en el cual usted tiene que hallar la solución, aplicando este método de reducción, o también llamado eliminación, o suma y resta. Entonces, en este momento, el video se va a pausar para que usted trabaje y determine la solución. ¡Listo! Entonces, espero que usted haya hecho bien todo el proceso para que la respuesta le haya salido que la x es igual a 7 y la y es igual a 2. No se olvide que si tal vez tuvo algún inconveniente, me puede decir en clase para poder ver que tal vez pudo haber salido mal. Y ahora hay algo nuevo. Ya hemos trabajado constantemente con los sistemas así de forma simple. Y ya hemos trabajado en clase más que nada con los problemas. Y la cuestión es llegar a los problemas que nos permiten razonar. Por lo tanto, quiero que usted resuelva este problema aplicando el procedimiento correcto, ¿no? El problema dice la suma de dos números es 12 y el triple del primero aumentado el segundo es 26. A partir de eso determine los números. Entonces espero que primero ya aplique los procesos de leer bien, entender, representar, plantear el sistema, aplicar el método, resolver y verificar su respuesta. En este momento el video se va a pausar para que usted trabaje en aquello. Bien, entonces la solución es esta, que el primer número es 7 y en cambio el segundo número es 5. ¿Sí? Recuerde que en un problema tenemos ya un contexto, por lo tanto tenemos que determinar la solución de acuerdo al contexto. Eso ha sido todo por hoy, como siempre muy agradecido por su atención, por los ánimos en aprender y por toda su buena predisposición. Tenemos una mala noticia, pero no es tan mala. Y es que este es el penúltimo video de la serie de videos que estamos trabajando para los sistemas de ecuaciones, ¿sí? En unos días subiré el último video y con eso terminaríamos de este tema. Como siempre, espero que les vaya muy bien en todo. Cuídense mucho. Saludos cordiales.